Jaramillo es, además de nuestro profesor de programa desde hace más de 10 años, es un gran abogado del país, un reconocido jurista, fue juez de la Corte Constitucional, viceministro de Educación, asesor jurídico de varios gobiernos en el Ecuador. Hoy es asesor jurídico y académico del Instituto de Altos Estudios Nacionales y, claro, nuestro profesor muy querido, y aceptó dictar ese conversatorio sobre el nuevo marco regulatorio laboral en el marco de la crisis sanitaria. Inicialmente era un conversatorio para nuestros alumnos de la especialización como un complemento de la cátedra que dicta Marcelo Jaramillo en nuestro programa, que es sobre legislación laboral. Pero se extendió la invitación a graduados también en sus programas que creemos que podrían también tener interés, y hasta ayer teníamos 160 inscritos. Entonces, como usted ve, doctor Jaramillo, es un tema no solo de importancia para el país conocer, pero también como profesionales de recursos humanos, de gestión de talento humano, súper importante estar actualizado en este marco regulatorio que está vigente a partir de esta pandemia, ¿no? Las preguntas, por favor, me envían a mi correo electrónico, ahí está en el chat. Iván Mujo, nuestro compañero que nos ayuda en la logística de este evento, nos está dando el email, las indicaciones en el chat del Zoom. Y Tanita Roldán, muchas gracias. Tanita es secretaria del programa también desde hace más de 10 años, nos acompaña. Somos compañeras de vida, ¿no, Tanita? Muchas gracias. Entonces, profesor Jaramillo, muchas gracias por su aceptación de este gran desafío. Le paso la palabra y tenemos aquí ya una asistencia de 45 personas en nuestra sala. Y ahí poco a poco se van integrando. También se está, disponibilizando por Facebook, un vivo Facebook, y después se van también a poner el link en el Observatorio de las Pymes. Muchas gracias, querido profesor Jaramillo, le doy la palabra y bienvenidos todos los asistentes. Gracias, doctora. Buenas tardes. En primer lugar, un saludo especial al señor rector de esta casa de estudios, al doctor César Montaño. De la misma manera, un agradecimiento al doctor Wilson Araque, vicerrector y director del área académica de gestión. Un agradecimiento especial a mi querida amiga, la doctora Mariana Lima, quien es además coordinadora de varios programas académicos de esta universidad y docente también de esta casa de estudios. Y también mi agradecimiento a nuestra querida amiga Tania Roldán por todo su apoyo para la realización de este conversatorio, ¿no? Para mí realmente constituye un alto honor poder participar de estas actividades académicas que realiza la Universidad Andina con el ánimo de hacer, entiendo, una pedagogía social también respecto del contenido de varias normas que están directamente vinculadas con lo que es el sistema jurídico que regula las relaciones laborales, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, aunque en este caso de manera especial me voy a referir más a algunas normas que están vinculadas al sector privado, ¿sí? Dicho esto, voy a compartir con ustedes una presentación que de alguna manera me va a orientar en el contenido de la intervención que he preparado para ustedes. No sé si se está... Marianita, si me ayudas, sí se está proyectando, entiendo, ¿no? Sí, está muy bien. Es perfecto, está. Muy bien. Bueno, el tema que se me ha pedido que prepare es un poco respecto al nuevo esquema regulatorio laboral en el marco de la crisis sanitaria, ¿sí? Esta es una visión muy personal, muy subjetiva. La presentación es más de carácter descriptivo, algo de análisis y también un poco de lo que es crítica respecto de las distintas normas, ¿no? Que se han expedido dentro del contexto de la emergencia sanitaria. ¿Sí se pasó la lámina? Sí, estamos en antecedentes, pandemia, COVID. Gracias, gracias Marianita, perfecto. Bien, bueno, lo primero que hay que decir es que efectivamente creo que nadie, absolutamente nadie, de los que actualmente habitamos el planeta Tierra, ha vivido una experiencia parecida a la que nosotros estamos viviendo en la actualidad con relación a esta pandemia del COVID-19.
El antecedente inmediato a un hecho parecido es sin duda lo que fue la gripe española que afectó a la humanidad en 1919, ¿sí? Que básicamente azotó los países de Europa, Estados Unidos, pero que también llegó a América, llegó a Cuba, llegó a Argentina, estuvo en el Perú, también estuvo acá en el Ecuador y también pasó por la ciudad de Quito. Según nos detallan los historiadores, en este caso hago referencia a un estudio hecho por el doctor Rodas de la Universidad Andina también, señala que esta pandemia llegó a la ciudad de Quito y que hubo cerca de 15,000 afectados en esta pandemia, que tuvo 3 olas en ese momento, ¿ya? Incluso un expresidente de la República, el doctor Isidro Ayora, a través de una política que desarrolló el municipio de Quito, tuvo que enfrentar esa pandemia, ¿sí? Y bueno, desde ahí hasta la fecha, pues no hemos vivido un fenómeno natural, un fenómeno sanitario de semejante impacto. Actualmente se calcula en lo que es el COVID-19 desde el aparecimiento que se dio allá en la ciudad de Wuhan, en China, a fines del año 2019, que estarían cerca de 125 millones de personas contagiadas a nivel mundial, ¿sí? Incluso se habla de que ya existen más de 2.700.000 fallecidos, ¿ya? En el Ecuador hay 320,000 personas contagiadas, hay 16,500 personas fallecidas, ¿sí? Ahora mismo creo que nosotros estamos enfrentando un nuevo embate, ¿no? Una nueva arremetida de la pandemia, por lo cual también tienen que adoptarse varias medidas restrictivas, ¿sí? Más allá de que está en marcha un plan de vacunación que hasta la fecha no se ha podido consolidar porque no hay el número suficiente de vacunas para que podamos vacunar a la población a un buen ritmo, lo que significa que hasta el momento solo tenemos el 1% de personas vacunadas. Hago esta pequeña introducción porque, claro, primero tenemos que dimensionar el fenómeno sanitario con repercusiones de todo tipo, entre otras, creo yo, las principales de orden económico. Obviamente, si bien nosotros ya veníamos arrastrando una crisis de carácter estructural con graves problemas derivados de un déficit fiscal muy alto, de un endeudamiento agresivo que hubo en los últimos años del periodo del gobierno anterior y también en la actual administración, ¿sí? También la caída de varios precios, especialmente del petróleo en el mercado internacional. Creo que la pandemia fue una situación que agravó aún más la economía de nuestro país. En términos regionales se calcula que esto va a generar un decrecimiento de todas las economías. En términos particulares, la CEPAL proyectó que para el año 2020 el decrecimiento, es decir, el crecimiento negativo, llegó a menos 8.7% en la economía ecuatoriana. Esto tiene una repercusión notable porque obviamente cuando se declara la emergencia sanitaria se tienen que adoptar políticas emergentes, urgentes, a fin de precautelar la vida y precautelar la salud de los habitantes. Esto significó el encierro, definitivamente el encierro. Y con el encierro parar la producción y tomar ciertas medidas. Algunas incluso ya se venían adoptando, especialmente en el sector público con la reducción del tamaño del Estado y la desvinculación de servidores públicos. Pero esto también pasó al ámbito privado, especialmente con ciertas medidas como la reducción de la jornada laboral y por tanto la disminución de los ingresos de los trabajadores. Pero todos vamos a coincidir que hemos entrado en una especie de un círculo perverso. ¿A qué me refiero? Me refiero que efectivamente si se cierra todo no hay consumo. Si no hay consumo no hay producción y si no hay producción no hay empleo. En ese sentido, se calcula que el desempleo abierto pasó, ¿no?, del 4% en diciembre del 2013 a un 13.3% en el primer trimestre de la pandemia. Entiendas, en el primer trimestre de la pandemia, porque vamos a notar que a lo largo del tiempo, con algunas medidas adoptadas, se evidencia que ha habido una recuperación respecto del empleo, al menos en los datos oficiales proporcionados por el INEG, ¿sí? Igualmente, vemos que el subempleo creció en un 24%. Según los propios datos oficiales, se calcula que 700,000 ecuatorianos perdieron, ¿no?, su empleo, se afectaron notablemente en sus ingresos, especialmente en la primera parte de la crisis, digamos, de marzo hasta agosto del año anterior. ¿Qué sectores se vieron afectados? Yo diría que en general todos los sectores se vieron afectados, pero sin duda hay algunos sectores, ¿no?, que han expresado mayor preocupación respecto de los indicadores de ingreso,
¿no?, en esos sectores, lo cual ha generado o ha profundizado la crisis, especialmente en el sector del turismo, la hotelería, los bares, por ejemplo, ¿no? El comercio también es otra actividad que se vio profundamente perjudicada con relación a la crisis que estamos viviendo. Bueno, frente a esta situación, pues obviamente nosotros vemos de que se han dado varios problemas, especialmente de orden social. Incluso las estimaciones sugieren de que la pobreza en este periodo a nivel nacional a diciembre del 2020 creció a un 32.4% e incluso la extrema pobreza a un 14.9%. No hay producción, no hay comercio, no hay consumo, hay bajos ingresos, ¿no? Y en consecuencia crece la pobreza, pero también va a abrir a un espacio lamentable que es el aparecimiento de la violencia social. Creo yo que esa es una de las consecuencias también graves que se produce a partir de la crisis económica, a partir de esta pandemia, que además no solo que ha afectado el tema del empleo, el tema de la producción, el tema de la economía, sino también, digamos, ha azotado o ha golpeado a otros sectores, como por ejemplo la educación, que es uno de los temas que preocupa con relación al retorno de los niños a clases. Bueno, esto un poco, digamos, para hacer una breve introducción, una ligera introducción respecto de cuál es el escenario que estamos viviendo y qué es lo que se ha hecho para enfrentar esta crisis. Con relación a esto y un poco a guía de lo que va a ser mi exposición, debo indicar que se han expedido decretos ejecutivos por parte del presidente de la República en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, declarando el estado de excepción por la emergencia sanitaria derivada del COVID-19. A ellos se han expedido dictámenes de la Corte Constitucional a los decretos de excepción. Se expidió en el mes de junio la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. El presidente, también en ejercicio de sus potestades constitucionales, expidió el reglamento general a esta Ley Orgánica de Apoyo Humanitario y adicionalmente se han dictado algunas normas del Ministerio del Trabajo para regular la situación laboral en el estado de emergencia. Básicamente, lo que ha hecho el Ministerio del Trabajo es dictar normas de aplicación, algunas normas contenidas también en la Ley de Apoyo Humanitario, especialmente el reglamento de la Ley de Apoyo Humanitario, ¿ya?, normas para regular el teletrabajo y normas para regular nuevas modalidades contractuales. Es un poco lo que vamos a ver, como digo, de manera general, de manera descriptiva, en la exposición que he preparado para hoy en la tarde. Primero, sobre el tema del estado de excepción. El mes de febrero del año pasado se evidenció el primer caso, ¿no? E inmediatamente el presidente de la República y la presidencia de la República estableció una política a fin de proteger la vida de las personas y expidió el decreto ejecutivo 1017 del 16 de marzo del 2020. Se declaró el estado de excepción por calamidad pública a nivel nacional, ¿sí? Señalando que la pandemia pues representaba un alto riesgo de contagio para toda la ciudadanía. ¿Qué es lo que sucedió? Básicamente suspendió la jornada presencial de trabajo, dispuso la modalidad del teletrabajo, que si bien ya estaba contenida en el Código del Trabajo desde el año 2016, nosotros vamos a ver que esta nueva modalidad se va a extender y se va a familiarizar. Es decir, vamos a aplicar absolutamente todos, tanto en el ámbito público como en el ámbito privado, en atención a la naturaleza ocupacional de las personas. Obviamente, hay ciertas actividades donde no puede aplicarse el teletrabajo. Bien. El 15 de mayo del 2020, mediante un decreto ejecutivo 1052, se hace una renovación del estado de excepción, ¿sí? Luego, el 15 de junio del 2020, nuevamente se emite un nuevo decreto ejecutivo declarando el estado de excepción en todo el territorio nacional, igual por calamidad pública, por la presencia del COVID-19, por la emergencia económica, dice, sobreviniente a la emergencia sanitaria que atraviesa el país, a fin de poder establecer mecanismos emergentes que permitan enfrentar la recesión económica. Es decir, en ese momento pues ya se evidencia por parte de la autoridad pública la necesidad de impulsar políticas y sobre todo normas que le den el anclaje, que le den el sustento a las políticas públicas a fin de evitar un colapso en la economía del país, enfrentar la recesión y tratar de recuperar, aunque sea ligeramente, ciertos sectores de la economía que estaban muy golpeados
con la crisis originada por la emergencia sanitaria y básicamente porque, como digo, pues obviamente la ausencia de la vida normal, la movilidad de las personas afectó notablemente a varios sectores económicos y en general a toda la economía en el país. Luego se expide el decreto ejecutivo 1126. Se plantea también una renovación al estado de excepción por calamidad pública. Y finalmente, el 21 de diciembre del 2021, ¿no?, emite un decreto ejecutivo también, el mes de diciembre del 2021. El 21 de diciembre nuevamente declara el estado de excepción por calamidad pública en todo el territorio nacional, evidencia que hay un grave incremento del contagio del COVID-19, previene que esto puede ser causa además por las aglomeraciones y sobre todo por las fiestas de fin de año. Y adicionalmente, ya se evidencia las mutaciones, las variaciones del virus, ¿no? Sobre todo la presencia de la mutación británica, que es además, según lo que reportan algunos medios de comunicación, sería una de las mutaciones que está afectando a nivel nacional en general y en particular parece a la ciudad de Guayaquil actualmente. Bien, ¿qué hace la Corte Constitucional con relación a esto? Va a emitir algunos dictámenes, ¿no? Primero, emite pues el dictamen favorable, dictamen favorable el 19 de marzo del 2020 al decreto ejecutivo 1017. Luego, el 22 de mayo, con relación al segundo decreto de excepción, el Pleno de la Corte Constitucional también resuelve declarar la constitucionalidad y extiende el estado de excepción que restringe básicamente la movilidad de las personas, digamos, por 30 días por calamidad pública, ¿no? Luego, la Corte Constitucional va a emitir un auto, y este auto también es importante porque la Corte le va a pedir al gobierno nacional, ¿no?, que le informe respecto de qué acciones ha tomado la administración pública a fin de enfrentar el estado de excepción, la calamidad pública, ¿ya? Con relación a los otros estados de excepción, ¿sí?, la Corte Constitucional va a indicar lo siguiente. En el dictamen 120 dice, respecto a la medida de suspender la jornada presencial de trabajo, básicamente es eso, para todos los trabajadores y empleados del sector público y del sector privado, esta Corte observa que si bien esta medida ha sido incluida como parte de un decreto por medio del cual se declara un estado de excepción, contrariamente a la naturaleza de las medidas propias de dichos decretos, la suspensión de la jornada laboral es una facultad prevista por el régimen legal ordinario en favor de la Presidencia de la República, conforme consta en la disposición general quinta de la Ley Orgánica del Servicio Público, que expresamente determina que el presidente tiene la facultad, mediante decreto ejecutivo, de suspender la jornada de trabajo, tanto para el sector público como para el privado, en días que no son de descanso obligatorio, que podrá ser compensada de conformidad con lo que disponga en dicho decreto, ¿sí? Esto es básicamente lo que va a decir la Corte Constitucional como un dictamen de constitucionalidad dentro del pedido del estado de excepción. Es decir, ya le recuerdo al presidente, por lo menos en este caso específico, respecto de la atribución que sí tiene el presidente para suspender las jornadas de trabajo en aquellos días que no son de descanso obligatorio, teniendo en consideración además el hecho de que tiene que, digamos, de alguna manera compensarse estos días de descanso. Es uno de los primeros elementos que señala. Luego, en el dictamen número 2 de estado de excepción, la Corte Constitucional hace las siguientes puntualizaciones en temas vinculados con lo que es el trabajo. Y dice, el regreso a los lugares de trabajo y la suspensión o reducción de las actividades laborales debe adoptarse teniendo en cuenta la evaluación del riesgo, la capacidad de aplicar medidas preventivas y las recomendaciones de las autoridades nacionales y locales en el marco de sus competencias para ajustar las medidas sociales y de salud pública en el contexto de la COVID-19. ¿Vea? También agrega, dice, con relación al posible retorno a las actividades laborales que se realizaban antes del confinamiento,
Las autoridades competentes deberán expedir directrices y, de ser necesarios, protocolos para que tanto en el sector público como en el privado, en estricta coordinación con las autoridades correspondientes y siempre que se cumplan los objetivos y fines del estado de excepción, previa información a la ciudadanía por todos los medios, se garanticen las condiciones de salubridad para evitar futuros contagios o rebrotes. En general, lo que básicamente, pero además también dice algo, dice, el Estado procurará tomar medidas para que las personas que no tienen empleo o han perdido empleo y se encuentran en situación de vulnerabilidad y en estado de necesidad puedan acceder a programas de asistencia. Básicamente, lo que le está diciendo la Corte Constitucional es, primero, que tiene que evaluar el riesgo, que tiene que proteger la vida, ¿no? Y que tiene que evaluar las condiciones, especialmente las medidas de bioseguridad para que las personas puedan retornar al trabajo presencial. Sin embargo, tiene que priorizar el teletrabajo, es decir, el trabajo remoto. Es básicamente lo primero que lo señala. Segundo, que tienen que adoptarse estos protocolos, ¿sí? A fin de que sea factible el retorno a las actividades laborales que realizaban las personas de manera física, de manera presencial en sus lugares de trabajo. Protocolos absolutamente rigurosos para evitar los contagios. Tercero, plantea la necesidad de desarrollar una política de protección social a las personas que perdieron el empleo, ¿no? O a las personas que no tienen empleo, básicamente. Entonces, es el segundo dictamen que se plantea. Luego viene un tercer dictamen, y este es un tercer dictamen que lo va a dictar con relación al último pedido que hace el presidente de la República cuando vuelve a solicitar el mes de diciembre del año pasado la necesidad de que se apruebe un nuevo estado de excepción. ¿Qué es lo que va a indicar por mayoría la Corte Constitucional? Primero declara la inconstitucional del decreto, ¿no? Y luego señala de que no se adecúa a las normas constitucionales. Dice, en este contexto, el organismo mencionó que no le corresponde determinar cuáles son las medidas de política pública para enfrentar las consecuencias de la pandemia. En segundo, dice, señala que un régimen diseñado para ser temporal y excepcional no puede perennizarse mientras dure la pandemia y sus consecuencias. ¿Qué implica? De que efectivamente, si bien el estado de excepción es un estado absolutamente extraordinario, impredecible, excepcional, como su propia palabra lo indica, esto no puede perennizarse, no puede ser de manera permanente y le corresponde a la autoridad pública, ¿no?, establecer ciertas políticas sobre la base del ordenamiento jurídico no excepcional, no extraordinario, sino el ordenamiento jurídico ordinario, ¿no?, mediante el cual de manera continua, de manera permanente, le atribuye potestades, facultades, atribuciones, deberes y obligaciones a la autoridad pública. También dice que la Corte no constató que los hechos que motivaron la declaratoria no puedan ser superados a través del régimen constitucional ordinario, ¿no? Y finalmente dice, asimismo recordó que previamente había advertido que no admitirá una nueva declaratoria sobre los mismos hechos que han establecido la calamidad pública en 2 ocasiones anteriores con sus respectivas renovaciones. Esto es lo que indica la Corte Constitucional. Ahora bien, el Ministerio del Trabajo, ante el pedido que le hace la Corte Constitucional respecto de qué políticas, qué actividades, qué acciones ha cumplido a fin de enfrentar el tema de excepción, en el ámbito laboral puntualiza las principales medidas. Primero, la suspensión de la jornada presencial de trabajo para el sector público, ¿no? Sin embargo, advierte que en el ámbito del sector público, básicamente, aunque no excluye también el sector privado, pero básicamente se van a mantener la jornada presencial para la provisión de servicios públicos básicos, ¿ya?, de salud, dice, los de seguridad, los de riesgos, aeropuertos, terminales aéreos, terrestres, marítimos, fluviales, los servicios bancarios, la provisión de víveres, el tema en los sectores estratégicos y otros servicios que son necesarios, ¿sí? También indica que durante el lapso de suspensión, los servidores públicos y los empleados en general, que cuando se permita, cuando haya estas posibilidades, podrán acogerse a lo que es el teletrabajo. También indica que se está garantizando el funcionamiento de industrias, cadenas y actividades comerciales, especialmente en la provisión de alimentos, en la prestación de los servicios de salud, aquellos que están vinculados
a la provisión de los servicios básicos y todo lo referido a la cadena de exportaciones, industria agrícola, ganadera y el cuidado de animales. Indica además que los supermercados, las tiendas, las bodegas y los centros de almacenamiento y expendio de víveres y medicinas no suspenden los servicios, como tampoco suspenden las plataformas digitales de entrega a domicilio, estas que estaban básicamente Uber, Globo, Tipti, en fin, todas estas que básicamente entregan a domicilio, así como también las plataformas digitales, a fin de que pueda dinamizarse de alguna manera lo que es el comercio vía electrónica. Bien, con relación a esto, pues hay que avanzando, digamos, también señalar de que planteados los decretos de excepción, y una vez que efectivamente la Corte Constitucional emitió los respectivos dictámenes, y sobre todo la Corte lo que sugiere es que el estado de excepción y las medidas restrictivas, que obviamente se anulan en un estado de excepción y que afectan sobre todo el ejercicio de ciertas libertades, no pueden mantenerse de manera continua, de manera permanente, de manera regular, de manera cotidiana, y que es necesario más bien utilizar los medios jurídicos ordinarios, los medios institucionales ordinarios, digamos, en el tema común, digamos, para que se puedan aplicar ciertas medidas, ¿no?, que ayuden efectivamente a solucionar los problemas de la crisis sanitaria. En ese sentido, pues la Asamblea Nacional aprobó la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Esta ley, digamos, en términos generales, es una medida legal a fin de crear ciertas condiciones orientadas básicamente a la recuperación de la economía ecuatoriana, a la dinamización de ciertas actividades productivas, actividades de servicios, pero también en el caso específico laboral, a garantizar la estabilidad laboral, el trabajo y el ingreso para los trabajadores. Al menos ese es el ánimo con el que se planteó. Obviamente también esta ley va a regular varios temas, desde lo que eran los temas de pensiones educativas, los costos de servicios públicos, ¿no?, vinculados a la energía eléctrica, temas vinculados a inquilinato, la cobertura de los seguros médicos privados, temas para eventuales situaciones económicas críticas de las empresas, en fin, es una ley que va a tratar varios aspectos en su contenido. De manera general, también indicar que la ley ha sido cuestionada por parte de algunos sectores, específicamente en el ámbito laboral, cerca de 23 acciones de orden constitucional se ha planteado en contra de esta ley, demandando la inconstitucionalidad de la ley y solicitando el control abstracto de constitucionalidad por parte del más alto órgano de control de constitucionalidad en el país, que es la Corte Constitucional. Entiendo que la mayoría de estas acciones se están sustanciando, ¿no? Y pues habrá ya los pronunciamientos correspondientes. En el capítulo 3 de esta ley se trata básicamente las medidas para apoyar la sostenibilidad del empleo, ¿no? ¿Qué es lo que básicamente va a tratar esta ley en este punto? Primero, los acuerdos de preservación de fuentes de trabajo. Segundo, el contrato especial emergente, esta es una nueva figura contractual que se introduce en esta ley. El tema de la reducción de las jornadas de trabajo, ¿sí? Básicamente de la jornada ordinaria pasar a jornadas parciales, ¿sí? Con todos los elementos que brevemente vamos a analizar luego. Cómo se va a producir el goce de las vacaciones de los trabajadores, la necesidad de que se cancele un seguro de desempleo a las personas que están cesado precisamente en las empresas, ¿no? La necesidad de que se priorice la contratación de trabajadores de origen local, igual ciertos bienes, ciertos servicios, ciertos productos que sean más de origen nacional, es un tema que se va a plantear en la ley. Un reconocimiento a los trabajadores de salud, los trabajadores de la salud, quienes no solamente demandan el hecho de que estén como vinculados como servidores ocasionales, mediante contrato ocasional, sino la posibilidad de que se aperturen las partidas presupuestarias correspondientes a fin de que se realicen los concursos, pueda garantizarse la estabilidad laboral del personal que estuvo o que está todavía aún en la primera línea enfrentando la pandemia.
un paréntesis, esto no se dio, digamos, el cumplimiento al ritmo que quisieron los médicos, especialmente los posgraduados, y pues también se planteó una demanda sobre incumplimiento de dictamen, ¿ya? Entonces también, no, en este caso fue incumplimiento de norma que se dio precisamente ante la Corte Constitucional. Bien, y finalmente, un tema que también causó controversia fue la interpretación del numeral 6 del artículo 169 del Código del Trabajo. Y esto tiene que ver básicamente con lo que se relaciona a la posibilidad de que los contratos de trabajo concluyan en atención a lo que es el caso fortuito o la fuerza mayor, ¿no? Indicar que además se incorporó precisamente en esta ley, se incorporó, ¿no? El tema de que se incorporó, más bien dicho, una disposición reformatoria, una disposición, perdón, interpretativa en este caso, al artículo 6, al numeral 6 del artículo 169 del Código del Trabajo. ¿Qué es lo que dice esta ley en la disposición interpretativa? Dice, en estos casos, la imposibilidad de realizar el trabajo por caso fortuito o fuerza mayor estará ligada al cese total y definitivo de la actividad económica del empleador, sea persona natural o persona jurídica. Esto quiere decir que habrá imposibilidad cuando el trabajo no se pueda llevar a cabo tanto por los medios físicos habituales como por medios alternativos que permitan su ejecución, ni aún por medios telemáticos. Este contenido fue un contenido de, digamos, una disposición interpretativa, ¿no? Al numeral 6 del artículo 169 del Código del Trabajo, que establece las causas para la terminación del contrato individual por caso fortuito o fuerza mayor, ¿sí? Esto también causó, digamos, la reacción principalmente de algunos sectores empresariales, quienes han demandado la inconstitucionalidad de esta interpretación por parte de la Asamblea Nacional. Estiman que se excedieron en las facultades interpretativas y que lo que han hecho no es interpretar, sino más bien reformar el contenido original del artículo 169, numeral 6 del Código del Trabajo, que establecía que el contrato individual del trabajo termina por caso fortuito o fuerza mayor que imposibiliten el trabajo, como incendio, terremoto, tempestad, explosión, plagas de campo, guerra y en general cualquier otro acontecimiento extraordinario que los contratantes no pudieron prever o que previsto no lo pudieron evitar. Señalan los sectores básicamente empresariales que en esta disposición interpretativa, en vez de establecer el alcance sobre el contenido original de la norma indicada, lo que han hecho es pues incorporar ciertas condiciones que originalmente no estaban previstas. Y también, pues esto también ha provocado, en el caso específico respecto de esta disposición interpretativa, el hecho de que también se le haya cuestionado al ministro del Trabajo cuando expidió el acuerdo ministerial 133. El acuerdo ministerial 133 en el artículo 3, cuando señala sobre la reducción de la jornada emergente del trabajo e indica de que de conformidad con el artículo 20 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, para efectos de la reducción emergente de la jornada de trabajo, y aquí viene el tema, se considerará como caso fortuito o fuerza mayor lo establecido en el artículo 30 del Código Civil, como por ejemplo aquellos casos en donde existan imprevistos imposibles de prever que generen imposibilidad de realizar el trabajo con normalidad y en consecuencia se deba reducir la jornada laboral ordinaria o parcial del trabajador. En este caso son los asambleístas quienes han solicitado la comparecencia del ministro, pues estiman que el contenido de este acuerdo ministerial, donde se planteó el tema de la reducción de la jornada de trabajo, hace más bien el ministro una interpretación a lo que ya fue anteriormente interpretada por la Asamblea Nacional y por tanto se estaría atribuyendo ciertas competencias o potestades y violentando el artículo 226 de la Constitución de la República. Bueno, este es un breve paréntesis que les quería hacer con relación a este tema de la interpretación, porque es evidente
en buena medida, en el primer trimestre de la crisis, varios empleadores se acogieron precisamente a este numeral para terminar la relación de trabajo sin el reconocimiento de la indemnización que le correspondería cancelar a los trabajadores en otra situación. Bien. Respecto de los acuerdos. Un tema que trae, digamos, la ley de apoyo humanitario es el hecho de que los empleadores y los trabajadores de común acuerdo puedan suscribir un instrumento para modificar las condiciones económicas de la relación laboral. ¿Cuál va a ser el objetivo de esto precisamente? Preservar las fuentes de trabajo y garantizar la estabilidad de los trabajadores, ¿ya? Se señala de que estos acuerdos pues no podrán afectar el salario básico o los salarios sectoriales, ¿ya? Pueden ser propuestos tanto por trabajadores como por empleadores, pero básicamente los empleadores, para acogerse precisamente a la firma de este acuerdo, necesariamente tienen que presentar los estados financieros a los trabajadores a fin de evidenciar de que existe la necesidad de que se suscriban estos acuerdos. Por tanto, los trabajadores deberán estar informados respecto de esta situación e incluso el Ministerio del Trabajo deberá supervisar el cumplimiento. Un hecho que sí llama la atención es que efectivamente la norma indica en el tercer párrafo del artículo 16 que el acuerdo será bilateral y directo, ¿no? Entre cada trabajador y cada empleador, ¿ya? ¿Por qué? Porque además este acuerdo va a tener preferencia sobre todo, incluso sobre el contrato individual firmado e incluso sobre contratos colectivos o actas transaccionales que en el ámbito de la conflictividad colectiva se podrían haber presentado. Es decir, va a tener preferencia sobre todo acuerdo o contrato, nos indica. Hay que mencionar, yo les decía que si esto es un tema bilateral y directo, tiene los efectos de preferencia, va a haber una afectación a los temas económicos, más allá de que está informado y efectivamente habrá la limitación a los empleadores para no distribuir los dividendos, ¿no? Ni reducir el capital de la empresa durante el tiempo en que estén vigentes estos acuerdos. Llama la atención, digo, en el artículo 18, el numeral 3 del artículo 18 de esta ley orgánica de apoyo humanitario, cuando señala lo siguiente, dice, en caso de que se alcancen acuerdos con la mayoría de los trabajadores y el empleador, estos acuerdos serán obligatorios incluso para aquellos trabajadores que no los suscriban. Fíjense ustedes. ¿Qué implica esto? Primero, de que estaría violentando lo que la propia Constitución indica. No se olviden que la Constitución de la República determina que en el artículo 327 dice la relación laboral entre personas trabajadoras y empleadoras será bilateral y directa. Pero además tengo la impresión sin duda que también va a afectar lo que anteriormente revisamos. El acuerdo será bilateral y directo entre cada trabajador y empleador. Y lo que estaría sucediendo aquí en este numeral 3 es que se estaría imponiendo a otros trabajadores que eventualmente no estén de acuerdo o no suscriban estos acuerdos, pues tendrían que de alguna manera someterse a esta situación. Otro tema que también llama la atención es el numeral 4 del artículo 18. Dice, en los casos, y ahí está señalado, en que la suscripción del acuerdo sea imprescindible para la subsistencia de la empresa y no se logre un consenso entre empleadores y trabajadores, el empleador podrá iniciar el proceso de liquidación. Y llama la atención porque en el reglamento a la ley orgánica de apoyo humanitario, en el artículo 14, se indica, dice, de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 4 del artículo 18 de la ley, cuando no se logre un acuerdo entre empleador y trabajadores, habiendo sido este imprescindible para la subsistencia de la empresa, el empleador podrá iniciar de inmediato el proceso de liquidación como evento de fuerza mayor de conformidad con la disposición interpretativa prevista en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. ¿Qué va a suceder aquí? Que efectivamente, siendo esto, ya no se va a reconocer lo que estaba previsto en el artículo
193 del Código del Trabajo, que determinaba básicamente los temas de la liquidación de las empresas, ¿no? Que señalaba, el 193 dice, los empleadores que fueren a liquidar definitivamente sus negocios darán aviso a los trabajadores con anticipación de un mes y este anuncio surtirá los mismos efectos que el desahucio, ¿no? Si por efecto de la liquidación del negocio el empleador da por terminadas las relaciones laborales, deberá pagar a los trabajadores cesantes la bonificación e indemnización previstas en el artículo 185 y 188 de este código. Es decir, la liquidación, no solamente con las bonificaciones correspondientes, sino también la indemnización del despido intempestivo, que en este caso, ¿no? Y hay la sospecha por parte de varios trabajadores, representantes de organizaciones sindicales, de que se estaría de alguna manera permitiendo o evadiendo a los empleadores el no reconocimiento de esta indemnización. Es uno de los hechos que se está planteando. En fin, bueno, con relación a esta situación, básicamente, pues, se ha dicho de que más bien la ley de apoyo humanitario, y son los argumentos por los cuales se está cuestionando su vigencia o su validez jurídica, es una norma en general regresiva, ¿sí? Es una norma que afecta ciertos principios como la intangibilidad, la irrenunciabilidad de los derechos, ¿no? Incluso las interpretaciones que tienen que ser más favorables al trabajador. Es un poco lo que se está alegando para impugnar y cuestionar la validez constitucional de esta norma jurídica con relación a estos temas de los acuerdos. También va a crear esta norma lo que es el contrato emergente, ¿no? Con relación al contrato especial emergente que incorpora la ley de apoyo humanitario, primero es un contrato individual de trabajo, ¿sí? Es un contrato que yo también diría es con relación de dependencia, es un contrato a tiempo definido. Acuerden ustedes que hasta el año 2015, pues había este contrato a plazo fijo, que también era renovable un año, pues nuevamente se recupera este contrato y básicamente el objeto de este contrato especial emergente tiene que está destinado a apoyar las nuevas inversiones, las líneas de negocios vinculados a lo que es producción, a lo que son servicios, ampliaciones o extensiones de negocio, modificación del giro de negocio, ¿no? O sea, en definitiva, pues toda actividad estaría vinculado a este contrato emergente. Se celebra por el plazo de un año, puede ser renovado por el mismo plazo. Con relación al tema de la jornada laboral, también se hace una mención respecto de que puede ser parcial o completa, ¿no? Un mínimo de 20, un máximo de 40 horas. Se van a distribuir 6 días a la semana sin sobrepasar las 8 horas diarias. Y las remuneraciones y los beneficios de ley pues serán proporcionales de acuerdo con la jornada pactada, ¿ya? El descanso semanal será de al menos 24 horas consecutivas, también se va a reconocer obviamente un descanso después de las 4 horas de trabajo, ¿no? Y si eventualmente se exceden algunas horas de trabajo, también este contrato va a permitir el reconocimiento tanto de las horas suplementarias, horas extraordinarias y en su momento pues también digamos el incremento económico con relación a lo que podrían ser las horas en la noche, ¿no? Bien, también dice al terminar el plazo del contrato, si se da la terminación por decisión unilateral del empleador antes del plazo, tendrá derecho al pago de remuneraciones pendientes, ¿no? Bonificación por desahucio y demás beneficios de ley calculados de conformidad con el Código del Trabajo. No se explica si efectivamente es aplicable el visto bueno, se debe entender que es aplicable el visto bueno. Si es aplicable el visto bueno, tanto por parte del trabajador como por parte del empleador, se debe entender que si hay una decisión unilateral antes de la conclusión del plazo del contrato para el cual fue firmado, también se tiene que reconocer al trabajador la indemnización correspondiente por una terminación unilateral, arbitraria, lo que sería un despido pues absolutamente intempestivo. En este contrato emergente también se contempla la posibilidad de que una vez agotado el periodo de renovación, que prácticamente son 2 años, un año y un segundo año, pues inmediatamente se convertiría en un contrato a tiempo indefinido, respetando pues las condiciones que inicialmente se pactaron entre la parte empleadora y la parte trabajadora.
También hay un tema que llama la atención y tiene que ver mucho con lo que es la reducción de la jornada de trabajo, ¿ya? La reducción de la jornada de trabajo. Y esto básicamente porque va a haber una afectación también al tema de la remuneración, al tema de los beneficios económicos correspondientes, ¿ya? Entonces, primero se plantea que por eventos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificados, el empleador de manera unilateral tiene la posibilidad de reducir la jornada de trabajo. Lo que debe hacer el empleador es notificar al trabajador respecto de la reducción de la jornada de trabajo y también, obviamente, pues notificar a la autoridad de trabajo a fin de que verifique cuáles son las condiciones para la reducción de la jornada de trabajo, ¿no? Y básicamente cuál es el personal a quienes se les va a aplicar la reducción de la jornada de trabajo. Esta reducción también va a estar limitada, es hasta por un año, renovable por el mismo periodo por una sola vez, es decir, serán 2 años, ¿ya? ¿Van a haber limitaciones a la parte empleador? Sí. ¿Qué? ¿Cuáles serían? Primero, que no se van a poder repartir los dividendos obtenidos en los ejercicios de la jornada vigente. Y finalmente, la normativa establece, contempla el hecho de que se puedan producir despidos y en este caso, tanto las indemnizaciones como las bonificaciones deberán calcularse, deberán estimarse económicamente, ¿no? Con relación a la remuneración que recibía el trabajador antes de la reducción de la jornada de trabajo. Quizás aquí lo que me cabe agregar también es de que hubo precisamente una reforma por parte del presidente de la República mediante una reforma a la ley orgánica, perdón, al reglamento, a la ley orgánica del servicio público, ¿no? Con la cual también se estableció la reducción de la jornada en el servicio público, básicamente, ¿no? En ese sentido, pues se determinó de que serán las autoridades de las distintas entidades públicas conjuntamente con las unidades de administración de talento humano y con notificación a la autoridad laboral e indicando cuáles son las personas a quienes se les reduce la jornada de trabajo, ¿sí? Y que estén de manera presencial o también en teletrabajo y obviamente pues esto también tiene que notificarse a la autoridad económica a fin de ver el impacto que va a tener la reducción de la jornada de trabajo en el sector público. Esto también ha sido cuestionado por varios sectores, pues además de que alegan que también es inconstitucional, señalan además de que es una medida absolutamente fiscalista y que digamos, de alguna manera se enmarca o está contenida en lo que ha sido la política de austeridad del sector público que desde hace algún rato ya se viene aplicando, ¿no? Con el propósito de reducir el déficit fiscal que afecta a la administración pública en general y que ha provocado, como ustedes conocen, supresión de entidades, supresión de partidas presupuestarias, compra de renuncia con indemnización, también el tema de las jubilaciones anticipadas, ¿no? En fin, se enmarca dentro de estas medidas un poco para aliviar más bien dicho, perdón, aliviar la caja fiscal. Bien. Vamos a hablar sobre el tema del teletrabajo, que también es otra de las, digamos, ahí se aplican 2 medidas reformatorias. Esto ya estaba contenido efectivamente en el Código del Trabajo. Sin embargo, aprovechando el tema de la ley de apoyo humanitario, las autoridades han considerado necesario plantear ciertos elementos con relación a lo que es el teletrabajo. Creo que en general nosotros estamos viviendo una experiencia única, sobre todo con relación al tema del Internet y al uso intensivo de ciertas plataformas informáticas para el desarrollo de varias actividades que antes de que exista la pandemia, si bien habían las plataformas, creo yo en general no estábamos familiarizados. Zoom, Skype, Meet, varias de estas plataformas pues no eran familiares para todos nosotros y creo que ahora se han familiarizado el uso de estas plataformas, ¿no? Igual lo que es el teletrabajo, el trabajo remoto, la posibilidad de que nosotros podamos desarrollar varias actividades, sea en nuestra casa o en nuestra oficina, pero no en nuestro sitio de trabajo.
Sin duda, quienes de alguna manera ya tuvieron la previsión de advertir estos cambios, por ejemplo, pensadores como Harari o como uno de los latinoamericanos, Andrés Oppenheimer, que ya escribió en su libro Sálvese quien pueda, ya advertía que todo el tema del desarrollo informático, el desarrollo tecnológico, la inteligencia artificial, la robotización, va a tener un impacto en el trabajo, ¿no? Y claro, nosotros estamos viviendo esta situación, ¿no? El teletrabajo, que básicamente es una forma de organización laboral que se soporta en las tecnologías de la información y de la comunicación para mantener el contacto entre el trabajador y la empresa. Básicamente, esto es lo que va a señalar la Ley de Apoyo Humanitario y también los acuerdos que el Ministerio del Trabajo ha determinado a fin de regular, ¿no?, esta modalidad laboral. El empleador va a ejercer las labores de control y la dirección de forma remota. Igual los trabajadores también tenemos que reportar, tenemos que informar sobre el cumplimiento de nuestras actividades, de nuestras metas laborales, también por vía remota, ¿no? ¿Qué más? Indicarles de que la normativa pues reconoce que tanto los teletrabajadores como los trabajadores presenciales gozarán de todos los derechos individuales y colectivos. No hay un tema que vaya a afectar esencialmente las condiciones laborales. Se puede aplicar el tema del teletrabajo tanto a jornada completa como a jornada parcial, respetándose los límites de las jornadas máximas, los descansos, los pagos de horas extraordinarias, los pagos de horas suplementarias, las vacaciones, en fin. Elementos adicionales que es importante indicar y que la normativa también contempla. El hecho de que a los trabajadores se les provea de los equipos correspondientes, se les dé los lineamientos, la capacitación pertinente a fin de que pueda cumplir satisfactoriamente sus actividades mediante esta modalidad laboral. Un hecho que también es interesante es que la normativa reconoce, ya incorpora el derecho de desconexión al trabajador. Sin embargo, hay que advertir que si bien indica que son 12 horas, ¿no?, de desconexión, y también, pues obviamente en los días, especialmente los días festivos y de descanso, se desconecta el trabajador y el empleador no puede, digamos, solicitarle trabajo vía electrónica o vía remota. Si bien digo que están estas 12 horas, también hay que indicar que la Organización Internacional del Trabajo ha previsto que no sean 12 horas, sino 14 horas, por lo cual también es un tema que habría que señalar. Finalmente, pues, indicar de que en la normativa correspondiente, ya en el Código del Trabajo, se van a reconocer algunas categorías de teletrabajadores, por ejemplo, lo que son los autónomos, los móviles, los parciales y los ocasionales. Especialmente creo que en la mayoría son ahora autónomos, que son aquellos que utilizan su propio domicilio o un lugar escogido para desarrollar la actividad profesional. Esta normativa también se hizo una reforma a la Ley Orgánica del Servicio Público, incorporando también el teletrabajo, donde básicamente las autoridades laborales, como ya les indiqué, en función a la naturaleza del trabajo, deberán determinar quiénes pueden cumplir el teletrabajo, ¿no? También se reconoce el derecho de desconexión, igual el tema de los equipos y varios elementos más para los servidores públicos. Creo que es una modalidad que un poco está para quedarse. De hecho, en varios lados se está reflexionando y se está investigando sobre las ventajas y desventajas que esto ha tenido. En general, hay muchas ventajas, incluso en términos de productividad, se ve que muchas personas puedan realizar un mejor trabajo en casa que en oficina, ¿sí? Que presencial, digamos. Sin embargo, también hay otros problemas, especialmente afectaciones más de tipo emocional, porque la gente es más sociable, más gregaria, en fin, es necesario que la gente participe también de los espacios físicos. Es muy probable que en el tiempo se pase tal vez a trabajos más híbridos, donde haya un mix entre lo que son trabajos presenciales y lo que es un trabajo físico, que ahora se reconoce también como los teletrabajadores parciales por parte del Código del Trabajo. Bueno, no me voy a extender más, porque efectivamente este es un tema que nos daría muchas horas para analizar y reflexionar sobre lo que es el tema del teletrabajo. Voy corriendo un poco por los temas de tiempo. Un poco las normas, no me voy a detener aquí, simplemente señalar cuáles son las normas que ha expedido el Ministerio del Trabajo.
ha estado, digamos, muy activo el ministerio con relación a varios acuerdos ministeriales que van a regular las relaciones laborales en esta crisis de pandemia, ¿no? Y ha dictado varios acuerdos, los principales, básicamente los principales, hay otros, esto un poco más de cosecha personal, como digo, estos son los contratos que ha regulado, por ejemplo, el acceso a jóvenes al mercado laboral, las directrices para el contrato de emprendimiento, ¿no? El tema de las modalidades contractuales para el sector de turismo, cultural, creativo, la modalidad contractual especial para los sectores productivos, en fin, también lo que es el contrato por obra o servicio determinado dentro del giro de negocio. Es decir, también ha ejercido pues sus potestades previstas en el propio Código del Trabajo, también en la Ley de Apoyo Humanitario, en el papel de regulador, el Ministerio del Trabajo. Igual en lo que es el teletrabajo, ha expedido varios acuerdos ministeriales, pues ustedes ven aquí todos estos acuerdos que lo ha hecho para el sector privado básicamente. Sobre las jornadas de trabajo, también ha expedido estos acuerdos ministeriales, ¿no? Donde se han exterminado las directrices y han hecho las reformas correspondientes, en fin. Sobre la Ley de Apoyo Humanitario también ha expedido las excepciones. ¿Qué excepciones expidió con relación al tema de las jornadas, básicamente? Es que en esta reducción de jornadas no van a aplicar a las personas con discapacidad y también a los sustitutos de las personas con discapacidad. Es un tema también que es importante hacer notar. Sobre el tema de los acuerdos laborales, pues cómo se van a dar también el tema de las modalidades y los acuerdos, ¿no? Y otros vinculados básicamente al sector privado, como es el tema del retorno progresivo al trabajo en el sector privado, ¿no? Y el procedimiento para la atención de las denuncias presentadas durante la declaratoria del estado de excepción. Igual, en lo que es el sector público, ha emitido ciertas normas, ciertas disposiciones, ciertas regulaciones para determinar cómo se va a aplicar la jornada de trabajo, cómo se va a aplicar el teletrabajo, temas vinculados a la Ley de Apoyo Humanitario y el tema de acuerdos laborales también. Bien, vamos a ver un poco lo que son, digamos, los contratos que ha expedido el Ministerio o que ha creado el Ministerio del Trabajo, ciertas modalidades que ha hecho el Ministerio del Trabajo y que ha estimado necesario para esta crisis. No sin antes debo decir que al menos en los datos que yo le he escuchado al actual ministro del Trabajo, son datos que en su estimación son muy alentadores, Eso se verificará. Digamos, no creo que haya condiciones al momento para que la gente pueda tener una verificación mucho más, por decirlo de algo, en campo respecto de si es o no es cierto, pero en relación a lo que el ministro del Trabajo ha indicado de que efectivamente durante este periodo, a partir de la Ley de Apoyo Humanitario al menos, mediante la suscripción de los acuerdos, se ha protegido a 73,149 trabajadores, ¿ya? Y adicionalmente se han firmado contratos con reducción de jornada de trabajo 68,595. También hay un tema cuantitativo respecto del contrato emergente creado por la Ley de Apoyo Humanitario, que según datos del Ministerio del Trabajo, a noviembre del año pasado, esto quiere decir que puede haberse incrementado en este tiempo, ellos estiman de que se generó 25,522 trabajos, igual en el contrato de giro de negocio, 12,985 contratos, y que en general, con estos nuevos contratos que vamos a hablar en estos momentos, pues se estarían creando cerca de 199,854 puestos de empleo, 200,000 nuevas plazas de empleo en la expectativa del Ministerio del Trabajo con estas nuevas modalidades. Bien, vamos con los contratos. Entonces, el primero, digamos, el contrato productivo. ¿Ya? El contrato productivo, este es un contrato que se va a celebrar por escrito, ¿sí? Va a ser registrado en el Sistema Único del Trabajo, puede ser firmado de manera continua, de manera discontinua, el plazo va a ser de 1 año, es decir, también es a plazo fijo, se podrá acordar un periodo de prueba de 90 días, podrá ser renovado por un plazo adicional, ¿ya? Si eventualmente se continúa con el tema contractual, pues inmediatamente se convierte en un contrato a plazo indefinido.
¿ya? Si eventualmente no continúa la relación laboral, pues simplemente se hace la liquidación, se paga las bonificaciones que correspondan, no habrá indemnización, nada por el estilo, ¿ya? Las jornadas, también van a haber algunos cambios en general sobre las jornadas de trabajo. Habrá la jornada ordinaria, ¿no? La jornada parcial, ¿sí? 40 horas, las cuales podrán ser distribuidas hasta 6 días a la semana. El descanso será al menos 24 horas consecutivas. También se podrán pactar jornadas consecutivas de trabajo, las cuales, dice, podrán acumularse entre 20 hasta un máximo de 70 días continuos, ¿sí? La remuneración no podrá ser menor al salario básico o a los salarios sectoriales determinados para la jornada completa. Y se podrá estipular el pago de remuneración por horas o por días, ¿ya? Siempre y cuando las labores fueran discontinuas, por eventos, no periódicas o estacionales, pero también por semanas, mensualidades, si se tratare de labores estables y continuas. Esto también ha sido cuestionado, digamos, por parte de algunas personas, por cuanto consideran de que efectivamente esto estaría nuevamente planteando un hecho que es inconstitucional, por cuanto se eliminó el trabajo por horas y de alguna manera se está reintegrando nuevamente el pago por horas en este tipo de contratos, ¿no? Avanzo el tema del trabajo turístico, ¿ya? Ustedes saben que uno de los sectores más afectados con relación a la pandemia ha sido el tema del turismo, y el gobierno actual, a través del Ministerio del Trabajo, ha estimado necesario apoyar básicamente a todos los hoteles, hosterías que hacen todo el servicio de alojamiento, igual a los locales que se dedican al servicio de provisión de alimentos y bebidas, también a los que están dedicados a la transportación vinculada al turismo. Ustedes saben la crisis en el turismo aéreo, el turismo terrestre también, los alquileres de vehículos, por ejemplo, que están destinados al turismo, las agencias de viaje que también están en una situación crítica, ¿no? En fin, y otro tipo de actividades que están vinculados pues al turismo. Todo lo que sea actividad turística, centros de esparcimiento, de recreación, en fin. La idea pues es apoyar a todas estas personas que están vinculadas a esta actividad, ¿no? Y que ha sido realmente a nivel mundial pues se han visto afectadas. También esto no solamente se queda en el sector turismo, sino también se expande a lo que es el sector cultura y el tema de actividades recreativas. Básicamente pues está vinculado a las personas que se dedican a la prestación de estos servicios. Es un contrato que también se puede dar de forma continua o discontinua. Igual es un contrato a plazo fijo por un año. Puede ser renovado un año más. Habrá periodo de prueba de 90 días. No, una vez vencido el contrato, pues no pasa absolutamente nada. Termina la situación y pues digamos, concluyen las actividades, se hacen las liquidaciones correspondientes. ¿Qué más podríamos decir? También en este contrato se prevé lo que es el visto bueno, se prevé la terminación unilateral, se prevé eventualmente la indemnización por terminación unilateral cuando se concluye el contrato antes del tiempo previsto, antes del tiempo pactado y no exista una condición, un hecho, ¿no?, que eventualmente provoque la terminación del contrato. Y tampoco se ha agotado el trámite de visto bueno. Este es uno de los temas que también hay que indicar. Respecto de la jornada del trabajo, aquí hay un tema de que es la jornada continua. Y este es un asunto que voy a dar lectura a lo que dice el artículo 7 de la normativa establecida por el Ministerio del Trabajo con relación a esto. Dice, si las actividades desarrolladas requieren la prestación de servicios ininterrumpidos para atender las necesidades que satisfacen las partes del contrato, podrán pactar jornadas consecutivas de trabajo, las cuales podrán acumularse entre 20 días hasta un máximo de 70 días continuos. Las jornadas continuas de trabajo se podrán ejecutar durante los 7 días de la semana, en jornadas diarias de hasta 8 horas, las cuales serán distribuidas en función de las necesidades de la actividad. Los descansos forzosos acumulados serán calculados a 48 horas de descansos por cada 5 días trabajados, ¿ya?
Las partes, dicen, podrán convenir el incremento de horas de la jornada diaria de trabajo a cambio de que se otorgue al trabajador más días de descanso para compensar tales horas adicionales. Obviamente esto es un tema de convenio y acuerdo con el trabajador, pero en ningún caso la jornada podrá exceder de 12 horas al día. Entonces estamos hablando de 70 horas, 70 días, estamos hablando de 7 días a la semana, de 8 horas diarias y en algún caso incluso poder llegar a 12 horas al día, ¿no? Dice, si se llegara a exceder el número de horas de trabajo durante los días que corresponda a descansos forzosos, estará lo dispuesto al artículo 55. Es decir, en ese caso, efectivamente se podrá reconocer lo que son las horas suplementarias, horas extraordinarias, en fin. Las jornadas señaladas en este artículo no tendrán recargo siempre que estén dentro de los límites aquí establecidos. ¿Sí? Igual, en este caso de las jornadas, deberán también notificarse al Ministerio del Trabajo. Indicar además de que en este tipo de jornadas pues siempre se van a valorar las horas efectivamente trabajadas porque la normativa excluye, ¿no?, las horas que estén dedicadas al tiempo libre del trabajador, las horas que él dedica al descanso, las horas de almuerzo, alimentación, todo lo demás. También indicar que en el caso de que esto sea en un lugar fuera de la ciudad, donde sea difícil el regreso del trabajador, pues le corresponderá al empleador brindar los servicios de vivienda, alimentación y transporte, ¿sí? Esto con relación al tema de lo que es el trabajo turístico, cultural o creativo. También está el contrato de emprendimiento, ¿no? Este es otro contrato que también se ha establecido por parte del Ministerio del Trabajo. Esto básicamente va a estar vinculada a lo que es la ley de emprendimiento. Esta ley, como ustedes conocen, fue publicada el mes de febrero de este año, ¿no? Y básicamente ahí ya se dispuso que el Ministerio del Trabajo deberá emitir las regulaciones a fin de determinar el alcance de este contrato. De manera general, ¿qué es el contrato de emprendimiento? La idea es incentivar la generación del empleo, la formalización del trabajo, es decir, el crear trabajos absolutamente formales, el poder tener trabajadores en una situación de dignidad, que tengan al menos un salario básico, que trabajen al menos 40 horas, que gocen de los beneficios, gocen de vacaciones, tengan afiliación a la seguridad social. Por tanto, medidas que enfrenten básicamente el trabajo informal y el subempleo. Este es el contrato de emprendimiento. Ahora bien, ¿quiénes van a poder aplicar? Aquellos que ya tengan su registro, ¿no?, en el Registro Nacional de Emprendimiento, sobre la base de lo dispuesto en la ley, ¿no?, en la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación. Básicamente es esa situación. Ya en este contrato también, pues es un contrato de emprendimiento que será de un año, ¿no? Puede haber un periodo de prueba y podrá ser renovado hasta por el plazo en el cual esté vigente la certificación del Registro Nacional de Emprendimiento. Y aquí es donde, claro, causa la duda porque no deja claridad respecto de qué tiempo puede ser. Si es un año más como el resto de contratos o caso contrario se extenderá este plazo, ¿no?, hasta cuando ya el emprendimiento deje de ser emprendimiento y se consolide. Una temporalidad casi, algunos estiman 5 años de mí, pero es uno de los elementos que está planteado. Igual el tema de las jornadas de trabajo, jornada parcial o jornada ordinaria, 40 horas semanales, descanso de 8 horas, ¿no?, distribuidos en 6 días con 24 horas consecutivos de descanso. La remuneración, pues no podrá ser menor al salario básico o a los salarios sectoriales determinados para la jornada completa o ordinaria y lo proporcional para la jornada parcial, ¿sí? También nuevamente aquí se establece que el pago de la remuneración será por horas, por días, ¿no? Si las labores son discontinuas, se podrá pagar también por eventos periódicos, estacionales, ¿no? Pero si es ya de manera continua y es estable, por semanas o por mensualidades. También se aplicará lo que es el tema del visto bueno, ¿no? Y efectivamente también lo que es la terminación unilateral y en consecuencia el tema del despido intempestivo. Vamos terminando porque hay un cuarto contrato que un poco se incorpora a otras modalidades contractuales. La Constitución de la República reconoce dentro de los derechos de los jóvenes la necesidad de apoyarles en lo que es el empleo juvenil. Los jóvenes siguen siendo, ¿no?, uno de los grupos sociales
que encuentra muchas dificultades para acceder a un empleo, a un ingreso, ¿no? Para a través de un empleo y un ingreso, pues poder, digamos, cumplir con varios objetivos de vida y sobre todo alcanzar los niveles de dignidad en su vida. En consecuencia, es una política pública que ya viene desde hace algún rato, programa Mi Primer Empleo, las reformas a la ley de pasantía, los temas de prácticas estudiantiles, el propio empleo juvenil que ya se aprobó en años anteriores, 2016, creo que fue lo que se incorporó esto también ya al Código del Trabajo. Se agregan dos modalidades nuevas de contrato. El uno, que tiene que ver con el contrato de acceso de jóvenes al mercado laboral, y el otro que tiene que ver básicamente con los jóvenes, ¿no? En formación, básicamente, ¿no? Bien, ¿qué es lo que nos dice? Dice, es una modalidad de contrato de trabajo con relación de dependencia por el tiempo que dure la labor, actividad, obra o servicio a realizarse. Puede ser de forma continua o de forma discontinua. Lo que se busca es impulsar el trabajo de jóvenes de hasta 26 años. Y esto va a ser importante porque va a ser una condición sine qua non, sin lo cual no podrá aplicarse el contrato de los jóvenes, ¿ya? ¿Qué es lo que se va a buscar? Obviamente el crecimiento profesional, el primer empleo, las primeras experiencias, el mejorar los conocimientos. Sin embargo, la garantía de que los jóvenes van a tener estabilidad laboral, condiciones justas y dignas, ¿sí? Entonces, esto es lo que básicamente se va a buscar. La remuneración no podrá ser menor a un salario básico y se podrá estipular el pago de remuneración por horas, por días, ¿no? Si las labores fueran discontinuas. El plazo también será de 1 año, en el cual se podrá acordar un periodo de prueba de 90 días. Igualmente se podrá renovar por 1 año adicional, pero si el trabajador ya no tiene 26 años, ya no podrá ser renovado. Y también podrá pasar estos trabajadores, si la experiencia en las empresas es positiva, es satisfactoria, pues pasará a ser un contrato a tiempo indefinido. Se advierte finalmente de que esta modalidad contractual no está creada, como el resto tampoco, para que sustituyan a trabajadores permanentes de las empresas. Vinculado a este contrato, la normativa crea un contrato para los jóvenes en formación, ¿ya? Básicamente, ¿qué es lo que busca esto? Son para jóvenes que tienen hasta 26 años, pero que están cursando sus estudios en cualquier nivel educativo, ¿no? En cualquier nivel educativo, pero son hasta 26 años. La idea nuevamente es generar crecimiento profesional, estabilidad laboral, condiciones, ¿no? Promover sus habilidades, sus destrezas, en fin, todo el acercamiento al mundo laboral, pero no hay que evitar de que el joven que tenga hasta 26 años continúe con sus estudios. Todo lo contrario, hay que motivar a los estudios. Incluso dentro de las regulaciones se prevé que los propios empleadores podrán pues sufragar programas de formación a favor de los jóvenes que están en esta condición. Bien, la remuneración, sí, dice la remuneración que percibe el trabajador en el contrato de formación por jornada completa ordinaria su proporcional no podrá ser menor al resultado de multiplicar el valor de la pensión establecida en el artículo 7 de la ley de pasantías. Más o menos será $330. Ustedes saben que en la ley de pasantías hay una regulación económica que difiere del salario básico, ¿no? También se puede estipular el pago de remuneración por horas, por días, son discontinuos por eventos, periódicas, estacionales. En fin, los aportes a la seguridad social y los demás beneficios se pagarán sobre la jornada y la remuneración que se acuerde. Igual, los pagos de la 14ª remuneración, utilidades será en base o a partir de, sobre la base, más bien dicho, al tiempo efectivamente trabajados. Estos contratos, todos en general, todos los que hemos visto son contratos por escrito que van a respetar lo previsto en el artículo 21, más las condiciones específicas que justifiquen cada uno de estos contratos que hemos visto. El de turismo, el de cultura, el recreacional, el de jóvenes en formación, el de emprendimiento, el de productividad, en fin, todos los contratos que hemos visto pues tendrán que establecerse en qué condiciones se ajustan, se subsumen, ¿no?, a lo que la autoridad laboral ha previsto con relación a este tipo de modalidades contractuales. Para cerrar, creo yo que lo que busca básicamente las normativas, las regulaciones,
al margen de las críticas que eventualmente puedan surgir, sobre todo del mundo jurídico, donde se va a cuestionar mucho la constitucionalidad de la norma, creo yo de que ese primero es un elemento que va a poner en debate, la realidad y la normativa, es uno de los primeros elementos llevados al mundo laboral. Pero básicamente creo que en este momento, más allá de que es necesario dinamizar la economía, dinamizar la producción, abrir los comercios, mejorar el consumo, proteger el trabajo y proteger los ingresos de los trabajadores, creo que debe ser una política que toda autoridad pública, todas las personas tienen que defender, es el derecho a la vida que tenemos las personas, el derecho a nuestra salud. Entonces tenemos que hacer compatible las políticas económicas, las políticas productivas, las políticas comerciales y obviamente las políticas laborales, respetando y garantizando este derecho superior que tiene toda persona, que es el derecho a la vida. Segundo, creo que es evidente que si no hay un buen proceso de vacunación, y en esto hay que ser muy claros, creo que la autoridad pública está en la obligación de garantizar un buen sistema de vacunación. La provisión de las vacunas, es decir, el abastecimiento, la negociación con los laboratorios, la llegada de las vacunas, una buena negociación de esas vacunas de manera transparente, de manera honesta, la distribución de las vacunas equitativas. Hoy veía que varios alcaldes decían, con razón, aquí no hay ciudadanos o cantones VIP. También hay que ver para todos los cantones, que se haga una distribución absolutamente justa y equitativa. La vacunación nos va a permitir abrirnos a la normalidad y la normalidad poco a poco nos va a permitir recuperar la economía, recuperar los empleos, recuperar los ingresos, ¿no? Y por tanto reactivarnos todos, ¿ya? Tenemos que garantizar el empleo de las personas. Sin duda creo que varias personas, especialmente las personas que tienen empleo fijo, están en mejores condiciones de otras personas que están en las calles buscando generar ingresos para su sostenimiento y el de su familia. Entonces también hay que ver cómo articulamos, cómo combinamos esa política de empleo con la política también de ingreso. Tal vez sí, mantener una flexibilidad laboral para motivar la pronta recuperación de la economía y la estabilidad laboral. Hemos visto que hay muchos temas de flexibilidad laboral. No entro al concepto de precarización laboral, pero sin duda hay flexibilidad. Reducción de las jornadas, reducción de los ingresos, reducción de los beneficios económicos, ¿no? Eventualmente en algunos casos, pues se va de los temas de la indemnización que corresponde, especialmente el tema de liquidación de empresas, que es un tema que nos queda sonando. En fin, creo que ese sí es un tema que tiene que ser considerado de manera temporal, de manera excepcional, de manera extraordinaria y de manera pasajera. Así aspiramos todos, porque lo importante es respetar y observar los principios esenciales y básicos del derecho al trabajo, especialmente el tema de la estabilidad laboral, el tema de tener un trabajo digno, un trabajo donde los trabajadores tengan buenos ingresos, donde se valore el trabajo que desempeñan, tengan derecho a los beneficios, ¿no? Tengan derechos a los proporcionales de utilidades, tengan los derechos a la seguridad social, en fin, todo este tipo de condiciones que es necesario ir armonizando. Por tanto, apoyar lo que es el empleo formal, reducir los temas de pobreza. Uno de los objetivos que tiene el Estado, previsto en el artículo 3 de la Constitución, es reducir la pobreza y la extrema pobreza. Y en ese punto, pues, permitir que efectivamente la sociedad elimine los temas de violencia que nosotros estamos viendo en las calles del país y que en buena medida o buena consecuencia es por la crisis económica que nosotros estamos viviendo. Creo que eso es, de manera general, una síntesis que me he permitido hacer sobre las distintas regulaciones que en lo personal considero son las esenciales que actualmente están regulando las relaciones laborales entre empleadores y trabajadores. Les agradezco mucho su comparecencia y su atención a esta pequeña charla que me permitió hacer. Gracias, Marianita. Doctor Marcelo Jaramillo, brillante. Muchas gracias. Yo espero, no sé si me escuchan. Parece que mi internet está medio con problema. Pero quiero agradecerle profundamente. Me pareció brillante, maravillosa la exposición, muy clara. Y realmente se ve que es una complejidad muy grande
comprender todos esos tipos de trabajo, todos esos tipos de normativa que están intentando dar un sustento al país. A mí me parece importante solo hacer hincapié también en ese esfuerzo del gobierno, ¿no? A mí yo me permito hacer eso que desde afuera, desde una mirada también externa, yo puedo verificar que hay un esfuerzo grande de orquestar tantas vertientes, tantas normas y apoyos a varios sectores. No estamos solo, el gobierno no está solo preocupado con la parte del empleo, está preocupado también con la salud, con la reactivación económica que tiene que ver con seguridad, con pobreza, con los jóvenes. Yo en verdad, para mí fue muy importante este conversatorio. Pude ver varias frentes que el gobierno está actuando y fuera de la crisis que ya venía pasando política y económica que el país estaba pasando. Realmente es un momento de gran desafío para todos y Ecuador también está bastante activo, ¿no? en esa lucha contra todo eso. Tenemos varias preguntas, profesor Jaramillo, varias preguntas, comentarios también. Yo voy a empezar, claro, las personas también hablan desde sus inquietudes también como personas, como dirigentes de recursos humanos, pero también como personas, ¿no? Y creo que las preguntas tienen que ver también con esa necesidad de encontrar una gestión técnica que está basada en la norma, en procedimientos, con también una gestión humana. ¿Sí? Las preguntas vienen también de ciertas situaciones en donde no hay ese encuentro, no hay ese equilibrio, ¿no? Sé que fue un enfoque más dirigido al sector privado, pero hay algunas personas que me dirigieron preguntas sobre el sector público, ¿ya? Una de ellas es sobre esa cuestión de la reducción de la jornada de trabajo, reducción de salario, si también no es cómo mantener, cómo ecuacionar esto con los derechos adquiridos del trabajador. ¿Cómo quedan los derechos adquiridos con esta ley humanitaria, con esas flexibilizaciones del contrato de trabajo, por ejemplo? Y si habría como demandar al Estado por ese tema, ¿no? Y la segunda pregunta de la misma persona tiene que ver con que el empleador provea la infraestructura para se trabajar en el teletrabajo. Eso tiene que ver también, como usted dijo, con un debate muy largo, ¿no? Porque también la valoración del teletrabajo a veces queda reducida y ni siempre se ve esa situación. Hay varias condiciones del teletrabajo. Entonces, cuando se habla de teletrabajo, estamos hablando de múltiples realidades, no solo de una ideal, esta que se vende, ¿no? En los libros, en los textos, como una modalidad que solo trae ventajas, ¿no? Trae ventajas, trae desventajas dependiendo de quién, dependiendo de su contexto y también dependiendo de las condiciones. Pero bueno, la primera pregunta tiene que ver con los derechos adquiridos del trabajador y esa flexibilización laboral y cómo, no sé, rescatar esos derechos a través de alguna demanda, alguna cuestión así. ¿Le hago una segunda pregunta? No, está bien, Marianita. A ver, ¿no? vamos, pregunta a pregunta. No, yo comparto. Yo creo que hay varios elementos que están afectando en el caso del servicio público. Sí, yo tengo la impresión que hay una política de reducción del tamaño del Estado en general. Esta es una política que se viene dando desde hace algunos años a fin de enfrentar un déficit fiscal bastante alto, ¿no? Hay estimaciones. Las más optimistas dicen que tenemos 8,000 millones de dólares de déficit y las más pesimistas, por decirle de alguna manera, hablan de 12,000 millones de dólares, ¿verdad? Por tanto, ha sido una política donde el Estado, creo que no ha habido mayor obra pública en el Estado en estos últimos años, no creo que haya sido falta de voluntad política también de la autoridad actual, sino también que no ha habido recursos económicos para que se pueda invertir. El tema del endeudamiento también ha sido alto. En la administración pasada del presidente Correa, se calcula que el país quedó endeudado entre 50,000 a 60,000 millones de dólares. Y la actual administración, el actual gobierno también ha tenido que contraer deuda pública, ¿sí?, para poder cumplir con varias obligaciones, especialmente a los proveedores del Estado y también para pagar las obligaciones salariales, remunerativas a los servidores públicos.
Entonces también ha habido un tema, digamos, hay un problema serio en la administración del Estado. ¿Qué es lo que ha traído con esto? En mi opinión, hay un deterioro, especialmente en algunos servicios públicos, se está notando eso. Segundo, se ha desvinculado a varios servidores públicos y está generando una recarga laboral en varios servidores públicos, lo cual detiene varios trámites, varios expedientes, ¿no? Y es notorio, la ciudadanía se molesta, se incomoda y pues se afecta, ¿no? Tercero, esto también viene afectado con la reducción de la jornada laboral y la reducción también de los ingresos a servidores públicos, lo cual también afecta. Entonces, y creo que hay otro factor adicional, que es el que más me preocupa con el servicio público, y eso hay que tomar en cuenta, que tengo la impresión que los servidores públicos están bastante desmotivados por muchos temas, muchos temas. Yo creo que sobre todo los temas de la corrupción, a veces se habla mucho de que la corrupción solo está radicada en el sector público, lo cual me parece que es totalmente injusto. Creo que la corrupción nace también del sector privado, porque son ellos los principales beneficiarios de los contratos con el Estado. Entonces, no es que se excluye solamente el sector público, también en el sector privado. Pero sin duda es el sector público, ¿no? Y es el papel de todos quienes somos servidores públicos, pues hacer el control continuo, el control permanente y el denunciar cualquier hecho de corrupción, porque la corrupción afecta a la institución, no solamente a la que uno pertenece, afecta a la institucionalidad pública porque el ciudadano pierde confianza, ¿sí? Y desprestigia a los servidores públicos. Y entonces, los servidores públicos han sido materia de debate. En estos últimos días también, yo creo que más por desconocimiento de lo que es la ley orgánica del servicio público, el reglamento a esta ley y las demás disposiciones que regulan el servicio público en lo que son licencias y comisiones de servicio, en razón a uno de los candidatos, también se ha afectado esta situación. Entonces, cada vez el sector público está golpeado y creo que sí hay una desmotivación con relación a eso. Yo soy de la otra orilla, soy de los que recupera, rescata y valora mucho lo que es el servicio público. Y sobre todo hay que valorar que en esta pandemia fueron quizás los primeros que estuvieron en la línea en los hospitales públicos, ¿no? No, los primeros que estuvieron en varias tareas, incluso en lo que es recolección de basura. Las calles seguían limpias. ¿Y quiénes fueron? Servidores públicos. Entonces, eso hay que potenciar. Esperemos que venga en la nueva administración, sea quien sea, ¿no? Haya una valoración de lo que es el servicio público, hay un reconocimiento de lo que es el servicio público, ¿no? Y existan políticas adecuadas para dignificar el trabajo de los servidores públicos, para desprecarizar ciertas instituciones dentro del servicio público, ¿no? Y para que efectivamente se entienda que ahí pues son buenos colaboradores, son ciudadanos, que además es otra cosa. No se entiende, y este es un tema que a mí siempre me incomoda, y aprovecho por la pregunta, porque esto creo que tienen que estar claros absolutamente las personas. El ser servidor público es un derecho que está previsto en la Constitución de la República, ¿no? Si ustedes ven el artículo 61, dice, las ecuatorianas y ecuatorianos gozarán de los siguientes derechos: desempeñar empleos y funciones públicas con base en méritos, capacidades y un sistema de selección y designación transparente, incluyente, equitativo. ¿Y por qué recalco esto? Porque no es dádiva, no es generosidad de ninguna autoridad de turno el ser servidor público. Es un derecho que la persona tiene y no le condiciona ni le obliga a ser leal, obsecuente, ¿no?, ante la autoridad de turno. No. El servidor público solamente es fiel, es leal y es consecuente al ciudadano y se debe a los derechos del ciudadano. Es lo que hay que entender en el servicio público. Perdón si me extendí, Marianita, en esta pregunta. No, muy bien, excelente respuesta, Marcelito. Es lo que estábamos hablando también. A mí me parece que es importante poner en consideración que las leyes, las normas, se refieren a todas, pero los gestores de las instituciones también tienen que estar sirviendo, tienen que estar también combinando ese lado técnico con el lado humano y también obedeciendo a una política del Estado, ¿no? Entonces ahí es del gobierno, no del Estado, del gobierno. Muy bien. Hay una pregunta un poco más puntual, práctica. Si el estar bajo la modalidad de la ley humanitaria exige cambiar datos de los empleados en el IES y de qué manera. Bueno, esos sí son temas que tienen que trabajarse con la seguridad social porque tienen que compatibilizarse todas las fuentes y todas las bases, ¿no? Todos los registros que son de estos acuerdos, especialmente reducción de jornada. Y tengan cuidado que en estos cambios no se vaya a afectar los derechos del trabajador. Porque ya me han comentado que cuando hacen estos cambios, es como que les sacan del sistema y en ese tiempo queda un poco desprotegido el trabajador.
Entonces, no hay una regulación muy clara en el tema de la normativa de la seguridad social, pero hay que tener mucho cuidado con relación a estos cambios que se pueden dar vinculados a la firma de estos acuerdos, que como dije son temporales, ¿no? Son excepcionales, extraordinarios, pasajeros, debo entender, por esta situación de la pandemia, pero que no pueden haber afectaciones a los derechos, especialmente de la seguridad social de los trabajadores o de los servidores también, en general. Muy bien. Otra pregunta, ¿cómo se garantiza ese derecho a la desconexión? ¿Cómo lo maneja la organización y cómo lo maneja el empleado, sea público o privada? ¿Cómo podemos garantizar ese derecho a desconexión? Bueno, esa es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta porque todavía no se está... A ver, el tema del teletrabajo nuevamente es un tema que yo creo que es una modalidad laboral que quedó, viene, se instaló y nosotros estamos viviendo toda la experiencia del teletrabajo, ¿no? Como digo, en lo bueno y en lo malo. Y esto son estudios multidisciplinarios que están estudiando desde el lado jurídico, desde el lado económico, desde el lado psicológico, desde el lado médico incluso, sobre los impactos que va a tener el teletrabajo, ¿ya? Lo bueno y lo malo. Pero uno de los temas es que efectivamente las personas tienen el derecho a la desconexión, es decir, desconectarse del trabajo, como tenemos normalmente las personas que hacen trabajo presencial, ¿sí? Tenemos el derecho al descanso después de 4 horas seguidas, por ejemplo, hasta 2 horas de descanso para que nosotros podamos alimentarnos, ir al almuerzo, en fin, a alguna situación de esa naturaleza. Luego tenemos el descanso, ¿no? De casi 16 horas, 8 horas que está dedicado a actividades de ocio, de recreación, y 8 horas para el sueño, digamos. Esto es algo que se viene desde que ya hubo digamos, desde que se inventó la energía eléctrica, efectivamente ya se cambiaron las modalidades de que uno trabajaba todo el día y cuando ya había la noche uno tenía que ir a descansar. Entonces, la lucha por las 8 horas de trabajo es una lucha histórica de hombres y mujeres a lo largo de la historia. Y las 40 horas también, las 40 horas de trabajo que en el caso ecuatoriano se instaló a partir de 1980, ¿no? Y ahora, con el tema del teletrabajo, se estaría planteando el trabajo híbrido, que también se está estudiando los impactos que esto podría tener. El hecho de que días pueda hacer trabajo presencial y días de teletrabajo, con lo cual puede dedicarse más a temas de casa o compartir, más bien dicho, no dedicarse, porque obviamente está trabajando, pero compartir algunos temas en casa, más con los hijos y todo lo demás. O sea, qué estímulo, qué beneficios va a tener también en la persona, en la familia, este tipo de experiencias y también los temas de productividad que podrían darse. Pero el tema de la desconexión es un hecho que también tiene que garantizarse, es decir, garantizar varias cosas. Lo primero, que haya conectividad, que haya el tema de los útiles y de los herramientas o de los medios necesarios para el teletrabajo, los controles para el teletrabajo, qué sé yo, la planificación y la programación del trabajo. Van a ser varios retos con relación al tema del teletrabajo. Y prácticamente el tema de la desconexión, el hecho de que eventualmente el empleador no me pueda solicitar cosas. Ya han habido algunos fallos judiciales, no recuerdo, pero ya en Francia, por ejemplo, y en algunos países ya se ha trabajado esto, ya se han planteado acciones judiciales y ya se ha reconocido el derecho de que efectivamente el servidor público no está obligado a atender este tipo de situaciones, sea por correos electrónicos, sea por mensajes de textos, ¿no? O de manera virtual a través de algunas de las plataformas con relación a los empleadores. Solamente hice esta puntualización también que sí creo que lo mencioné. La OIT habla de 14 horas. Nosotros, es decir, la desconexión es de 14 horas, no de 12 horas, ¿no? Ese es otro tema que también será materia de reflexión, de análisis. Y como digo, todo el tema estamos absolutamente familiarizándonos con esta situación. De hecho, Marianita, como tú sabes, las clases nuestras siempre las hacíamos presencialmente y ahora las hacemos de forma virtual. Y eso también, en el plano de la docencia, que también es un trabajo, nos plantea retos respecto del uso de las plataformas, el buen manejo de las plataformas, el relacionamiento con los estudiantes, en fin. Son experiencias nuevas que creo que se están quedando, ¿no? Se vinieron para quedarse. Sí, yo también creo, y hay todavía mucho que explorar y estudiar y entender y regular también, ¿no? Y de alguna forma una corresponsabilidad de las empresas y organizaciones y jefes de talento humano para que puedan apoyar este tipo de situación.
¿no? Y a mí me parece también, yo quiero solo hacer un complemento de su respuesta, Marcelito, algo que yo ando pensando también. Nosotros, y eso hablo a todos los asistentes, estamos tan metidos que el trabajo es el central de nuestras vidas, que también nosotros mismos no nos desconectamos del trabajo, mismo que la organización permita eso. Estamos siempre queriendo trabajar y con nuestra productividad. Es como que ya estamos metidos en ese engranaje, ¿no? Del trabajo como algo que nos mueve, nos motiva. Otra pregunta, Marcelito, ya nos vamos a terminando por unas dos más. Regulación de la actividad de los repartidores motorizados, o no hay ningún tipo de regulación. Y empleadas domésticas también, trabajo doméstico también yo incluiría ahí. ¿Sí? A ver, el tema de los repartidores, ¿no? También vinculado con el teletrabajo de alguna manera. Sí, es un tema que se está analizando porque es un contrato precario de comisión, en fin, digamos, sí es un tema que debería regularse, debería normarse de manera específica, de manera puntual por parte del Ministerio del Trabajo. Ahora mismo se están abriendo varios de estas cadenas de servicios, ¿no? Especialmente en lo que es entrega de alimentos, de compras a los hogares. Y creo que sin duda han sido uno de los grupos laborales, porque sí, son grupos laborales, que más han apoyado en general a toda la población a poder sobrellevar la situación crítica que hemos vivido, ¿sí? Hay personas que se dedican a hacer las compras en los supermercados y les llevan a la casa, igual productos de papelería, en fin, varios productos. Eso también está vinculado mucho a lo que es el comercio electrónico, ¿ya? Entonces, creo que sí, ahí hay un tema que está pendiente. También en el caso del servicio doméstico, sí hay que reconocer que también en el ámbito internacional por parte de la OIT ha mejorado mucho las condiciones del servicio doméstico, ¿no? Pero todavía hay problemas de informalidad, hay problemas de subempleo. También está muy vinculado al tema de la migración, ¿sí? El tema del servicio doméstico. Y también hay un tema de bastante informalidad que todavía está presente, que afecta al servicio doméstico y en particular porque gran parte del trabajo del servicio doméstico está vinculado con el trabajo de las mujeres, ¿sí? Y presencial también, ¿no? Claro. Es un trabajo que tiene que ser un trabajo esencialmente, ¿no? Presencial, totalmente, claro que sí. Totalmente. Pero claro. Sí, yo creo que ahí también hay algunas. Sí, hay algunos temas que se tiene que trabajar. Creo que son, sí, yo en general creo que muchos de estos temas tendrán que hacerse investigaciones cualitativas, que es otro tema donde yo personalmente, en general, creo que en general, más allá del trabajo que hace el INEC, pero creo que sí es necesario tener un buen registro respecto de cómo se está evolucionando. Por ejemplo, todas estas modalidades contractuales de manera desagregada. Y cuando hablo de desagregado, no solamente hablo de la modalidad, sino a nivel regional, a nivel provincial, por edades, por género. Cómo estamos evolucionando el tema del trabajo, el tema del ingreso, ¿no? En esta crisis sanitaria que estamos enfrentando. Ese es un tema que nos parece importante. En términos cualitativos, por ejemplo, ¿cuáles son los trabajos que son remotos y cuáles son los trabajos que no son remotos? Yo sé que se está trabajando mucho, pero hay que profundizar más ese tipo de investigaciones. Tienen que trabajar. ¿Qué está pasando, por ejemplo, con un trabajo importante que es el servicio doméstico, donde es esencialmente presencial y donde básicamente las personas prefieren ahora tener el trabajo, lo que antes se llamaba puertas adentro, ¿no? Y un poco conciliar los temas de descanso de las personas que trabajan, ¿sí? ¿Por qué? Porque la idea es que, claro, estamos viviendo ahora mismo estamos pasando por muchos hablan una quinta ola, no sé, estamos en la tercera, en la quinta ola, pero los índices de contagio son muy altos. Y también viene otro tema, porque hay que tener sistemas de información que también estamos preocupados, que esto es a nivel universal, sobre los sistemas de información oficiales que dan cuenta sobre la pandemia. También hay dudas respecto del número de contagios, respecto de la distribución poblacional de los contagiados a nivel territorial y también respecto de los fallecidos, por ejemplo, también es un tema. Entonces yo creo que sí, hay un problema de los sistemas de información pública durante toda esta pandemia. Porque además, claro, no se puede hacer tampoco investigaciones presenciales, pero creo que en su momento habrá que investigar mucho. Hay mucho que investigar
sobre los efectos que en general ha traído la pandemia, y una parte importante de esa investigación, de esos estudios, tiene que estar asociado al mundo laboral, tanto público como privado. Sí, es cierto, Marcelito. Sí, es cierto. Ese tema del levantamiento de cómo esa normativa está siendo implementada me parece sumamente importante, incluso para tomas de decisiones posteriores, ¿no? De las políticas públicas. Yo tengo aquí algunas preguntas un poco más políticas, yo no les voy a poner, disculparán nomás, ¿no? Porque el tema que estamos discutiendo aquí es sobre el marco regulatorio laboral, entonces yo me voy a excusar de plantear esas preguntas, pero sí hay algunos comentarios, ¿sí? Sobre si la ley humanitaria es constitucionalmente aplicable. Les voy a solo leer los comentarios de una forma general, Marcelito. Si la ley humanitaria es constitucionalmente aplicable, si es esta flexibilización, bueno, hay un comentario inmenso que yo le voy a enviar, que me parece interesante porque es como una reflexión un poco más profunda sobre el alcance de esas normas, ¿no? Para la flexibilización y generación de empleos. Y también otra persona que cuestiona de la misma línea, ¿sí? Que las leyes y resoluciones no cumplen de alguna forma y justamente que las estadísticas son diferentes. En verdad, yo creo que lo que usted dice ahora es que las estadísticas todavía no existen, ¿no? O sea, realmente no tenemos bien levantado toda esa información. Y un tema que de YouTube nos tratan de incluir el contrato especial emergente carece de estabilidad y consecuentemente no cabe hablar de indemnizaciones por la terminación anticipada del contrato, ya sea de parte del empleador o del trabajador. Entonces son como comentarios, como reacciones a su exposición. No sé si usted quiere hacer algún comentario final, comentario de cierre, mi estimado doctor Jaramillo. Gracias, Marianita. Efectivamente, ¿no? Yo primero vamos sobre el tema del contrato emergente. Dice lo siguiente la normativa, dice, al terminar el plazo del contrato, si la terminación se da por decisión unilateral del empleador trabajador antes del plazo indicado, el trabajador tendrá derecho al pago de las remuneraciones pendientes, la bonificación por desahucio y demás beneficios de ley calculados de conformidad con el trabajador. Cuando hay decisión unilateral, ¿ya? No habla sobre si efectivamente debe tener o no una indemnización que reconoce un despido intempestivo ante una terminación unilateral, ¿ya? Entonces, esa es una situación que la normativa no trae, ¿no? Tampoco trae el hecho si aplica o no aplica el visto bueno. En las otras modalidades contractuales sí está absolutamente clara esa situación, ¿ya? Y si reviso en el reglamento, dice, al terminar el contrato, ya sea por cumplimiento del plazo o su renovación, ya sea por decisión unilateral del empleador o del trabajador antes del plazo convenido, o su renovación, el trabajador tendrá derecho al pago de las remuneraciones y beneficios de ley calculados hasta el día en que concluye el contrato y la bonificación de desahucio. Solamente establece el tema del desahucio. En terminación unilateral no reconoce lo que es el tema del despido intempestivo, lo cual sí le establece un margen de absoluta precariedad, de total precariedad. No así las otras modalidades contractuales. En las otras modalidades contractuales del Ministerio del Trabajo, no, sí determina y sí establece los temas de visto bueno y los temas de terminación unilateral con reconocimiento de la indemnización por despido intempestivo. Ahora, en términos generales, ¿qué les puedo decir? Si es constitucional o no es constitucional. Digamos, yo he escuchado un poco algunas intervenciones de algunas personas de la actual administración que dicen que la realidad está superando la juridicidad, la constitucionalidad y a veces hasta la legalidad. Eso me parece a mí una barbaridad porque ya la Corte Constitucional también determina que existen los mecanismos para que nosotros podamos ubicarnos en los márgenes de la constitucionalidad. La Constitución está para detener las arbitrariedades que se puedan presentar. Pueden haber temas de flexibilización laboral en algunos aspectos para proteger las economías, ¿no?, de las industrias, de las empresas y por tanto también el empleo de los trabajadores. Pero debemos tener en cuenta varios principios que la Constitución determina: la progresividad de derechos, la no regresividad,
la irrenunciabilidad de los derechos laborales, la intangibilidad de los derechos del trabajador, la interpretación más favorable a los derechos del trabajador. En fin, varios principios. Y entre otras cosas que el gobierno, la autoridad pública, el Estado en general, desde el ámbito normativo, desde el ámbito de la administración, desde el ámbito de la jurisdicción incluso, ¿no? Tiene que promover y garantizar el pleno empleo y evitar y erradicar el desempleo, el subempleo, la informalidad en nuestro país. Queremos que las personas vivan con dignidad y que todos los ecuatorianos podamos acceder a empleos absolutamente dignos. Tengo la impresión de que un poco se está favoreciendo a los ingresos y sin duda también se está favoreciendo a ciertos sectores económicos que se han visto afectados, que es el sector turismo, que incluso yo creo que más allá de las medidas que se quieran aplicar, va a ser muy difícil, y esto es otro tema que tengo que volver a insistir, si no hay un buen plan de vacunación, lo mejor que puede hacer el gobierno, que pudo haber hecho el gobierno que está saliendo y que tiene que hacer el gobierno que viene, si no hay un plan de vacunación, todo lo que se pueda hacer, no, lamentablemente no será suficiente. Tenemos que organizarnos bien en la vacunación, tenemos que distribuir bien la vacunación, tenemos que identificar bien los grupos prioritarios que tienen que ser los primeros atendidos en la vacunación. Se entiende que son las personas, los médicos, los enfermeros, las personas de la tercera edad que son los más vulnerables a la pandemia y poco a poco tenemos que ir viendo el tema, ¿no? Regresar a la normalidad. Entonces, más allá de cualquier situación, si no hacemos eso, va a ser muy difícil que efectivamente nosotros podamos enfrentar toda la pandemia, ¿no? Y sin duda, esto es un tema muy crítico, todo lo que ha sucedido. Creo que sí, en general podemos hablar, hay una regresividad de derechos en materia laboral, hay una flexibilidad laboral y en algunos casos, sin duda, hay un tema de precarización laboral. Yo creo que hay un esfuerzo por parte de los trabajadores, sobre todo, ¿no?, de enfrentar esta situación. Pero, por ejemplo, hay una reducción de la remuneración de los trabajadores, casi al 50% la remuneración de los trabajadores, pero las obligaciones de los trabajadores no han bajado. Es decir, igual les van a cobrar lo mismo en los productos básicos, igual si tienen que pagar un crédito, un préstamo, les van a pagar lo mismo. No es que ha habido una ley que diga, bueno, se baja todo. No. Entonces, este tipo de situaciones también son comprensibles para el mundo laboral y es muy difícil entender la situación. Incluso hay un debate, he oído a varios colegas sobre efectivamente la vulnerabilidad del Estado constitucional de derechos y justicia, reconocido en el artículo 1 de nuestra Constitución, frente a fenómenos con la dimensión de la pandemia que estamos viviendo actualmente. Hasta ahí, Marianita, mi intervención. Así es, sí. Muchas gracias, doctor Jaramillo. Excelente, realmente excelente. Creo que eso daría para 10 días de curso, por lo menos, ¿no? Para debate, para aprendizaje, para intercambio de opiniones y cuestionamientos así. Yo le agradezco en nuestro nombre, en mi nombre, Mariana, amiga, como compañera, comadre, en nombre de la Universidad Andina, en nombre de nuestro programa de gestión de talento humano y de todos los asistentes que están aquí también y que permanecieron, pese que yo sé que algunos tienen clases, exámenes y etcétera, pero aquí estamos asistiendo con mucho interés y su intervención. Muchas gracias, doctor Jaramillo, muchas gracias a todos los asistentes, les deseo una linda noche y un buen mes y que sigamos adelante, ¿no? Como dijo el doctor Jaramillo, estamos todos ahí también asumiendo también una corresponsabilidad para llevar adelante nuestro país durante esta pandemia también. Muchas gracias. Gracias a la Universidad Andina Simón Bolívar, gracias a ti, Marianita, al área de gestión de la universidad y gracias a todos los asistentes a esta charla. Para mí ha sido un honor poder hablar con ustedes. Una buena tarde.